día a todos. En este día voy a hablarles un poquito sobre la tributación. Guatemala. La tributación. Conozcamos un poco sobre eso. Tributación. La tributación es la acción de pagar las obligaciones contraídas con el fisco, o también pueden referirse al esquema, régimen o sistema tributario vigente en un país. Puede referirse al acto de pagar tributos, así como el marco jurídico al que presentan sujetos los contribuyentes en una nación en lo referente a sus deberes con la entidad recaudadora. La tributación proviene también de la palabra tributar, que consistía en entregar el vasallo o al señor una entidad en señal del conocimiento del señorío, pagar la cantidad determinada por las leyes o autoridad para contribuir al sostenimiento de las cargas y otros gastos. La tributación en Guatemala. El Estado debe garantizar a todos los habitantes del país la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral. Para cumplir con este mandato es necesario contar con recursos que provienen en su mayor parte de los tributos pagados por la población. Conozcamos un poquito sobre la historia de Guatemala. Todo comenzó en enero 1 del año 1492, durante la conquista de América. Tras los viajes de Cristóbal Colón de 1492 a 1404, cambiaron los conceptos geográficos de la época. Los europeos se sorprendieron ante el hallazgo de tierras y gente cuya existencia no tenían conocimiento. Durante 1518, tras la historia de la tributación en Guatemala, los impuestos en Guatemala se remontan desde la época de los mayas, debido a que ellos fueron una de las principales civilizaciones que utilizaron este sistema. En 1520, civilización maya y su forma de tributación, en los cuales crearon un sistema de moneda y una economía la cual consistía en la ganadera, la agricultura y la caza de animales para obtención de pieles y la pesca, y entre otros sistemas. Durante el periodo preclásico, en 1520, durante este periodo se asentaron y se crearon las sociedades y pueblos, antecesores de los indígenas de Guatemala, que habitaban parte de la extensa región llamada Mesoamérica. En el periodo clásico, hubo un gran florecimiento de las manifestaciones artísticas, urbanísticas y literarias. Son dignos de citarse Valberta, en Escuintla, una comarca económicamente importante por sus plantaciones de cacao, grano que servían también como moneda. En el periodo posclásico, en el área maya, este periodo se caracterizó por conflictos internos e invasiones militares extranjeras. En el periodo de 1524 a septiembre de 1821, durante el régimen colonial, la economía en el tiempo de la conquista consistía en la explotación de mano de obra de esclava para producción de productos, los eran exportados. En el periodo de 1821 al primero de 1944, durante la época independiente, comprende desde que Guatemala se independizó de España, empezó a formar su propio sistema tributario hasta la Revolución de 1944. En 1821, los altibajos en la economía de Guatemala, al llegar al caos político de esos años, habría que agregar la crisis fiscal que enfrentó la región. En 1821, Centroamérica no contaba con la base financiera adecuada para empezar su vida. En 1444, durante la presidencia de Jorge Ubico Castañeda, se le conoce por haber sido el que mantuvo el índice de criminalidad más bajo. Por una serie de protestas del pueblo de Guatemala, se vio obligado a renunciar. Durante 1944 al 2006, durante el periodo contemporáneo, Guatemala empezó a buscar la manera de mejorar su economía, por lo cual impulsó y modificó varios impuestos. Durante 1445 se creó el primer Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, bajo la dirección del presidente Carlos Contreras Solorzo. Se creó el IX como ayuda para asegurar contra la pérdida y deterioro de la salud y debido a las contingencias establecidas en la ley. En 1945, el Banco de Guatemala se creó en el periodo del presidente Julio Roberto Suárez Guerra. En 1983
se creó el impuesto al valor agregado, que surgió durante el régimen del general Efraín Ríos Montt por la caída de los impuestos de exportación. Su porcentaje inicial fue de un 10%. En su alocución dominical, Ríos Montt hacía referencia a una profunda crisis económica y la necesidad de que el Estado captara más recursos. Para ello fue necesario eliminar algunos impuestos y ajustar otros, con la pretensión de reestructurar el sistema impositivo nacional. En la actualidad, su porcentaje del IVA es del 12%. En 2004 se creó el impuesto extraordinario y temporal de apoyo a los acuerdos de paz. Este impuesto extraordinario y temporal de apoyo a los acuerdos de paz vino a sustituto al EMA. La clasificación de los tributos. Los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Los principios constitucionales de la tributación. El Código Tributario indica que tributos son los pagos que el Estado exige a la población, con el objetivo de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines y deberes. Los tributos se pueden clasificar ya mencionados anteriormente. Los principios constitucionales de tributación. Hay de legalidad, ya que son los del Congreso de la República, tiene la facultad de decretar impuestos, árbitros y contribuciones especiales. De capacidad de pago. El sistema tributario debe ser justo y equitativo. Prohibición de múltiple tributación. Hay doble o múltiple tributación cuando se cobra dos o más impuestos sobre un mismo hecho generador en el mismo periodo. Impuestos. Es el tributo que tiene como hecho generador una actividad estatal general no relacionada concretamente con el tribuyente. Árbitros. Es el impuesto decretado por la ley a favor de una o varias municipalidades. Impuestos. Es el tributo que tiene como hecho generador, ya mencionado anteriormente, ya que estos impuestos se pueden dividir en directos e indirectos. Los directos son los que gravan de manera directa el patrimonio, los ingresos o las rentas de los contribuyentes, mientras que los indirectos gravan el consumo de bienes y servicios. Se denominan directos por los mismos, son trasladados en cada eslabón de la cadena productiva. Entre los impuestos directos están los que se pueden visualizar en la presentación. Entre los indirectos también tenemos los que se pueden visualizar ahí en la presentación. Tasas. Se considera como un ingreso monetario recibido por el Estado o un ente público en pago de un servicio público esencial y divisible que beneficiará directamente a quienes lo pagan. Entre la división de las tasas tenemos tasas fijas, son las que no varían en su monto, y las tasas variables varían según los criterios que se toman para medir las coeficientes de las ventajas del costo del poder contributivo o de la clase social a la que pertenece. Entre las tasas tenemos la clasificación de las tasas, están las que se pueden visualizar. Contribuciones. Jorge Aguilar define la contribución como las contraprestaciones que el Estado fija unilateralmente y con carácter obligatorio a uno o varios sectores de la población con el objeto de atender en forma parcial el costo de una obra o servicio. También consiste en la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o aumento de un valor de sus bienes por la realización de obras públicas. ¿Qué es las contribuciones especiales? Es el tributo que el contribuyente paga a efecto de obtener beneficios directos a través de la realización de obras públicas o la prestación de servicios estatales. Según el artículo 17 del modelo del Código Tributario para América Latina, es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o actividades estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación. Entre las contribuciones promotoras son aquellas cuyo hecho gravable es el beneficio derivado de la realización de una obra pública o de actividades estatales. Entre las contribuciones de seguridad social son las presentaciones del patrono y de trabajadores integrantes de los grupos beneficiarios destinadas al financiamiento del servicio provincial social
Muchísimas gracias por su atención.